¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de modelos de pérdida en línea. El tema de esta semana es una continuación del tema de la semana número 3, donde, pues bueno, estamos revisando los modelos de distribución de frecuencias de reclamos. En la sesión anterior, en el video anterior, nos encargamos de revisar precisamente todas las distribuciones sobre las cuales estaríamos trabajando precisamente una variable aleatoria, que en este caso sería la variable aleatoria n, donde n es el número de reclamos que voy a tener en un periodo determinado de tiempo. De este modo, pues bueno, yo lo que busco es saber cuántos siniestros voy a tener que atender en ese determinado periodo de tiempo. Y pues por lo tanto estamos hablando de distribuciones de conteo, es decir, de distribuciones discretas. De este modo, pues bueno, un reclamo puede existir o no puede existir. De modo que la cantidad de reclamos para una misma póliza, pues bueno, dependerá precisamente de distintas distribuciones, entre las que revisamos binomiales, binomial negativa, geométrica y Poisson en términos generales, además de algunos casos especiales que estuvimos revisando. El tema de esta semana, lejos de ser modelos de distribución de frecuencias de reclamos, aborda una familia especial eh, de, de, de distribuciones, donde estas distribuciones finalmente son las que ya conocemos, pero que cumplen una cierta característica. ¿Cuál es esta característica? Es una característica de recursividad, ¿ok? Bueno, empezando entonces, nosotros vamos a llamar a esta familia de distribuciones clase AB0. Estas distribuciones satisfacen una ecuación recursiva que tiene esta forma general, donde la P sub K, pues bueno, nosotros ya sabemos que en general P sub K, digo solo para refrescar, P sub K es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea de un valor igual a la constante K. De modo que la probabilidad actual dividida entre la probabilidad anterior se puede ver como una expresión de dos términos o de suma de dos términos, un término A más un término B sobre K, donde K representa la probabilidad que estemos revisando en ese momento, para K a partir de 1, 2 en adelante. Nuestra probabilidad en cero estaría dada a través de la distribución a la que pertenezca, de modo de que si en esta familia, por ejemplo, contamos con una Poisson, la probabilidad de cero será el cálculo de n igual a cero, como se calcularía con cualquier otra distribución. A partir de la probabilidad de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, se podrá hacer uso de esta recursividad y, pues bueno, podremos calcular probabilidades de una forma mucho más sencilla. Como lo acabo de mencionar entonces, tenemos en general tres distribuciones principales que van a formar parte de esta familia. Llámense binomial, Poisson y binomial negativa, incluyendo a la geométrica, como lo revisamos en la sesión anterior, que es un caso especial de la binomial negativa. Los parámetros, pues bueno, los podemos encontrar prácticamente en la literatura y, pues bueno, estos parámetros de A y B son tal y como están descritos en esta tabla, en el caso de una binomial. En el caso de una Poisson, pues bueno, el término A es 0, el término B es lambda, y finalmente para una binomial negativa con parámetros beta y R, pues bueno, vamos a tener estos factores como los valores a los que equivalen estos parámetros A y B. Ahora, lo que nos va a servir mucho, una de las grandes utilidades de esta recursividad es que nos permitirán identificar a qué distribución pertenece una serie de casos a partir de su comportamiento gráfico. De este modo, nosotros vamos a poder registrar, de hecho, las pendientes son diferentes para cada uno de estos casos, tomando en cuenta entonces que la binomial va a tener una pendiente negativa, la Poisson va a tener una pendiente plana y la binomial negativa va a tener una pendiente positiva. De modo que a través de esta recursividad nosotros podemos identificar casos en los que solo contamos con los datos y no contamos precisamente
con la distribución a la que pertenecen los datos. Ojo, existen, por supuesto que existen muchas pruebas para verificar de dónde provienen los datos. Sin embargo, esta es una forma muy sencilla y muy simple para identificar precisamente cuál sería una primer sospecha sobre, sobre de dónde provienen los datos o a qué tipo de distribución podrían estar perteneciendo. Bien, ahora, cómo es que vamos a aprovechar esto a nuestro favor? Pues bueno, vamos a partir entonces, recordando que la recursividad es P sub K sobre P sub K menos 1 igual a más B sobre K. Para K igual a 1, 2 en adelante, ¿ok? Entonces, tenemos la fórmula general de esta recursividad, P sub K sobre P sub K menos 1, y esto es igual a más B sobre K. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros ambos lados o prácticamente toda la ecuación la multiplicamos por K, entonces vamos a tener una expresión resultante parecida a esta. Vamos a tener acá por P sub K sobre P sub K menos 1 y esto va a ser igual a B, que queda solito porque K se elimina con el primer término, más A por K. Esto ya es una forma lineal. De este modo, nosotros vamos a tener precisamente un intercepto y una pendiente. A partir de esto es que nosotros gráficamente podremos identificar precisamente que los comportamientos para cada una de las distintas, de estas distintas distribuciones pues, serán fácilmente identificables si nosotros gráficamente registramos el término de la izquierda sobre el eje y K sobre el eje X. De este modo nosotros podremos tener, por ejemplo, una pendiente positiva en el caso de la binomial negativa. Vamos a tener, por ejemplo, una pendiente plana en el caso de una Poisson y vamos a tener una pendiente negativa en el caso de una distribución binomial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llega a este tipo de conclusiones? Pues bueno, vamos a poner, por ejemplo, en un inicio, vamos a tomar, por ejemplo, la binomial negativa, ¿vale? A partir de la binomial negativa, nosotros podemos revisar cuáles son los factores para la binomial negativa. En este caso, A es igual a beta sobre 1 más beta y B es R menos 1 por beta sobre 1 más beta. ¿Ok? De este modo, si nosotros reescribimos precisamente nuestra ecuación, pues bueno, vamos a tener algo parecido a esto. Vamos a tener que, en el caso de la binomial negativa, P sub K sobre P sub K menos 1 va a ser igual a el término A, ¿ok? Que en este caso es beta sobre 1 más beta, y sumado al término B, que es R menos 1 por beta sobre 1 más beta, dividido entre R, por lo tanto tendríamos aquí esta R por acá. Dividido entre K, donde tendríamos esta K por aquí abajo, ¿ok? Si nosotros transformamos esto en la forma lineal, es decir, pasamos K para acá y multiplicamos K de los dos lados, P sub K sobre P sub K menos 1, esto va a ser igual a, por un lado, nos va a quedar, podemos hacer álgebra más, álgebra menos, pero bueno, me voy a dar algunos pasos y esto va a ser igual a tener registrado R menos 1 por beta sobre 1 más beta, más K por beta sobre 1 menos beta. Y entonces, este término, que viene siendo el término A, pues técnicamente va a ser un número negativo, un número positivo, ya que tenemos que beta siempre es menor a 0, ¿ok? Y entonces esto al ser mayor a 0, pues bueno, vamos a tener que finalmente tiene una pendiente positiva. De manera análoga, entonces, nosotros vamos a poder realizar un procedimiento similar para cada una de los tres miembros de esta familia, y pues bueno, aquí ya está el cuadro resumido. Entonces, si nosotros tomamos la ecuación de la recursividad a la que pertenecen las clases AB0, finalmente nosotros vamos a encontrar que podemos transformarla en una forma lineal. Una vez transformada en forma lineal, nosotros podremos identificar precisamente con base en las probabilidades si las pendientes son positivas, negativas o planas. En el caso precisamente de la Poisson, dado que
el término A es 0, pues bueno, quiere decir que tenemos una pendiente constante y por eso tiene una pendiente constante es equivalente a una línea recta, es decir, plana, ¿ok? Bueno, ese es súper sencillo en general todo esto, de modo que, bueno, lo primero que vamos a hacer es ya empezar a trabajar cada vez con más ejercicios. Este primer ejemplo, pues bueno, nos va a ayudar a terminar de comprender precisamente esta parte donde vamos a utilizar la recursividad a nuestro favor. El ejemplo dice, suponga que n es una distribución de conteo, en este caso de reclamos, que satisface esta recursividad. P sub k es sobre P sub k menos 1 es igual a 4 sobre k menos 1/3, para las k que van desde 1 en adelante. Y lo que hay que hacer es identificar la distribución, y no solo eso, aparte de identificar la distribución, es encontrar cuáles son los parámetros de esta distribución. De este modo, lo primero que tenemos que hacer para identificar la distribución teniendo la recursividad, pues es nuevamente poner todo en términos de la forma lineal, es decir, vamos a multiplicar todo por k. De esta manera nos va a quedar del lado izquierdo la forma de la recursividad, k por p sub k sobre p sub k menos 1. Y del lado izquierdo, pues bueno, nos va a quedar algo parecido a esto. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener k por p sub k sobre p sub k menos 1, y esto va a ser igual a 4 menos 1/3 de k. ¿Ok? Ahora, ya teniendo esto en forma lineal, sabemos que el intercepto es 4 y la pendiente es menos 3. ¿Ok? A entonces es igual a menos 1/3, y por lo tanto estamos hablando de una pendiente negativa, y esto implica que esta distribución es una binomial. Ahora, lo que nos toca ahora conocer, pues bueno, es saber cuáles son los parámetros para esta binomial. Pues bueno, podemos partir de que B es igual a 4, y de acuerdo a nuestra pequeña tabla que tenemos más, de forma en las primeras diapositivas, pues bueno, sabemos que 4 entonces va a ser igual a m más 1 por Q sobre 1 menos Q. Y al mismo tiempo también sabremos que menos 1/3, de acuerdo a la forma en que está expresada A, menos 1/3 va a ser igual a menos Q sobre, 1 menos Q. A partir de estas dos ecuaciones, pues bueno, nada más es cuestión de hacer un poquito de álgebra, y vamos a encontrar que a partir de esta primera ecuación, pues Q es igual a 1/4, y que M va a ser igual a 11. Finalmente, el resultado de este ejercicio entonces es que n se distribuye binomial con parámetros m igual a 11 y q igual a 1/4. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo y bastante simple el tema de esta semana, porque lo único que hay que aprender a hacer es a manejar estas recursividades. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Pregunta SOA número 2. Es la número 2 porque digamos que estas diapositivas podrían ir juntas a las de la sesión pasada, solo que las dividí precisamente eh, para hacer más digeribles los temas, sobre todo en la parte donde tuvimos que utilizar variable mezcladora y demás, pues bueno, se hizo un poquito más engorroso el tema del álgebra que tuvimos que manejar, y bueno, aquí ya estamos trabajando un tema ya un poquito más práctico en términos de ejercicios y de lo que se va a hacer. Y precisamente una pregunta SOA para que se verifique que, bueno, no necesariamente tiene que ser tan complejo, siempre y cuando se sepa lo que se está haciendo. Entonces, esta pregunta SOA, número 2, dice lo siguiente: la distribución de accidentes de 84 pólizas seleccionadas aleatoriamente es la que sigue. Entonces tenemos, para un número de accidentes de 0, hubo 32 pólizas que nos reclamaron o que no tuvieron accidentes. Hubo 26 pólizas que tuvieron un reclamo o un accidente, y así sucesivamente. De este modo, viendo esta tabla y teniendo esta información, lo que se nos pide es identificar el modelo de frecuencia que mejor representa a estos datos. Entonces, de entrada sabemos que son distribuciones de conteo. ¿Por qué? Pues porque lo que cuentan es cuántos reclamos vamos a tener, que son en este caso desde 0 hasta 6.
y tenemos la frecuencia. Entonces, utilizando el tema de probabilidad empírica, nosotros vamos a poder trabajar, perdón, lo conveniente en este momento sería pausar el video y tratar de trabajarlo de forma individual, privada, y después revisar el proceso, ¿ok? Bueno, suponiendo que ya se pausó y se intentó realizar este ejercicio o se logró hacer este ejercicio, pues bueno, ahora sí podemos trabajar un poquito sobre el planteamiento. Entonces tenemos 84 pólizas. Recordemos que lo que vamos a utilizar aquí para identificar, y es lo que acabamos de platicar, es la forma lineal. La forma lineal entonces necesita tener K por P sub K sobre P sub K menos 1. De modo que necesitamos cada una de las probabilidades. K viene estando identificado por el número de accidentes, es decir, que entonces que esta columna yo la puedo transformar en P sub K, recordando que P sub K no es otra cosa más que la probabilidad de que N sea igual a K. De este modo, el primer renglón, si yo tengo que para K igual a 0, la probabilidad de que sea 0 de acuerdo a estos datos, pues sería 32 entre el total de pólizas que se tienen, y en este caso nosotros sabemos que son 84. En el caso del segundo renglón, la probabilidad de que n sea igual a 1, pues va a ser 26 entre 84, simplemente utilizando los conceptos de distribución empírica, como de hecho se platicó también en la sesión pasada. De modo que dividir cada número de pólizas entre el total, que son 84, nos va a estar dando las probabilidades de n igual a k. Una vez que tengamos esta, pues bueno, podremos calcular precisamente la recursividad multiplicada por k, y eso nos va a dar la forma lineal, que registrada sobre una gráfica que en el eje X tenga k, entonces nos va a dar una pauta para identificar si estos datos provienen de alguna de nuestras distribuciones que pertenecen a la familia AB0. Yo ya lo tengo trabajado aquí, obviamente, y pues bueno, como lo mencionamos también al inicio de esta sesión, la probabilidad en cero, pues bueno, es la que viene, la que está dada por la distribución en general. Y en caso de recursividad, pues bueno, no tenemos la probabilidad en menos 1, entonces esta no la podemos calcular, pero sí podemos calcular a partir de P sub 1. Entonces, P sub 1 entre P sub 0 por 1 me va a dar un valor de 0.81. Ya nada más es cuestión de que ustedes lo verifiquen con sus calculadoras o utilizando Excel o cualquier otro método para calcular este tipo de operaciones. Me voy ya derecho, y entonces vamos a tener los siguientes resultados: 0.81, 0.92, 1.75, 2.29, 2.5 y 3.00. De este modo, nosotros vamos a observar que los datos en general se van incrementando. Si se van incrementando, quiere decir que la pendiente entonces es positiva, de modo que nosotros no vamos a estos datos no pueden provenir de una binomial porque la pendiente no es negativa, no pueden provenir de una Poisson porque la pendiente tiene variación, y finalmente podemos concluir que estos datos provienen de una binomial negativa. Y es precisamente el uso más sencillo que le vamos a poder dar a saber que nuestras distribuciones de conteo, al menos las principales, Poisson, binomial negativa, binomial y la geométrica como caso especial, pues bueno, nos va a permitir precisamente en primera instancia identificar fácilmente para un conjunto de datos de dónde pueden provenir, de qué distribución pueden provenir estos datos. Y en segundo lugar, porque, pues bueno, conociendo la primer probabilidad o la probabilidad en cero, el resto de las probabilidades se pueden calcular en términos de recursividad, lo que lo hace bastante asequible en términos de cálculo, y sobre todo si se manejan temas de software para cálculo y demás. Entonces, esta es la idea de reconocer que nuestros modelos de conteo de reclamos, pues bueno, se pueden trabajar a través de estas recursividades. Entonces, nuevamente, digo, finalmente no es muy largo el tema, nada más es esto, y voy ahorita a trabajar un poquito más
algo que vamos a llamar las modificadas y las truncadas en cero, son, en resumen, entonces, es el siguiente. El resumen nos queda entonces que tenemos entonces nuestras tres distribuciones principales. Tenemos la Poisson, tenemos la binomial y tenemos la binomial negativa, cada una con sus características inherentes. Por ejemplo, algo que revisamos en la sesión pasada es que la Poisson pues tiene esta particularidad de que tanto media y varianza son prácticamente las mismas, que es lambda. Perdón, ya estaba yo escribiendo otra cosa. Media y varianza son prácticamente las mismas. En el caso de la binomial negativa, entonces hablamos que la binomial negativa también se puede ver a través de mezcla de Poissones y que en términos generales es más deseable porque se utiliza para casos de mayor riesgo dado que la varianza en general es mucho más grande que la media. De modo que la podemos utilizar precisamente para el manejo de riesgos cada vez más altos. Finalmente, todas estas, pues bueno, son frecuencias de conteo, donde lo que nosotros estamos trabajando es que en un periodo determinado de tiempo, cuántos reclamos voy a estar teniendo que revisar, ¿no? Independientemente de la parte donde se evalúa el riesgo y se verifican las condiciones y si no estamos entrando, por ejemplo, en rompiendo alguna de las restricciones y demás, pues bueno, lo que nos interesa es un periodo de tiempo determinado, saber el número de reclamos que yo tendría que atender o la probabilidad de para cierto número de reclamos. Finalmente, entonces, estas tres distribuciones, con sus casos especiales, pertenecen a lo que ya nosotros estamos revisando como las clases A, B, 0. ¿Cuál es la particularidad? Que finalmente tienen una recursividad que funciona de la manera en que la probabilidad actual que estoy revisando, dividida entre la probabilidad anterior, va a poder ser expresada en términos de A más B sub K. Y esto para K, que va a partir de 1, 2, 3 en adelante. Ahora bien, nosotros podemos multiplicar o transformar esta recursividad en una forma lineal multiplicando por K. De modo que nosotros entonces vamos a tener B más A por K, donde A entonces se va a convertir en mi pendiente y B se va a convertir en el intercepto de esta forma lineal. Y a partir de eso, entonces, gráficamente, lo que va a pasar es que yo voy a poder identificar, de acuerdo al comportamiento de los datos, pues distintos comportamientos que tienen precisamente cada una de las distribuciones que me tocaría revisar. Ahora, a partir de la clase AB1, se van a dar dos casos específicos diferentes a estos. Nosotros sabemos entonces que es clase AB0, donde la probabilidad en cero va a estar dada precisamente por la distribución a la que se pertenece, ¿ok? Generalmente el valor ya está dado para cero y a partir de eso se calculan las demás. Sin embargo, también existe una clase llamada clase A, B, AB1, ¿ok? Donde la clase AB1 también, quienes pertenecen a esta clase también reciben el nombre de distribuciones modificadas en cero, cuyo término en inglés y en la literatura, para no estar cambiando palabras, son zero modified. Y cuya particularidad es que dentro de la notación llevan una pequeña letra M mayúscula como superíndice de la probabilidad. ¿Cuál es la característica de las AB1? Pues bueno, que la primer probabilidad va a ser una probabilidad fija que no necesariamente pertenezca a la distribución de la que provengan los datos. Es decir, la probabilidad de que haya cero reclamos es distinta o pertenece a un mundo distinto, por así decirlo, del que provienen el resto de datos y el resto de probabilidades. De modo que nosotros vamos a tener una probabilidad en cero modificada, con una M aquí, que se va a encontrar entre 0
y 1. Y pues bueno, este P sub 0 modificado o probabilidad en cero de modificada, pues finalmente va a ser un valor fijo. No va a depender de nuestra distribución que estemos trabajando. Perdón. Entonces, al no pertenecer, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a seguir teniendo la misma recursividad, es decir, vamos a tener P sub K modificada, que va a estar dividida entre P sub K menos 1 modificada, y esto va a ser igual a más B sobre K, es decir, la recursividad se va a seguir cumpliendo, pero como la primera probabilidad, la que está en cero, es un valor fijo que no depende de la distribución, entonces el conteo se va a hacer a partir de K igual a 2 en adelante. Esa va a ser la gran diferencia. Repito, la clase AB0 cumple la recursividad a partir de la probabilidad en 1, de n igual a 1, tomando en cuenta que la probabilidad en 0 pertenece a la misma distribución. Cuando la probabilidad en 0 es modificada, precisamente por eso usa esa palabra, es decir, es un valor fijo que no depende de la distribución, entonces el conteo de la recursividad no va a empezar en 1, sino va a empezar a partir de la probabilidad de que n sea igual a 2. Si esto es cierto, entonces tiene que existir una relación precisamente entre las modificadas y las no modificadas. De este modo también nos estamos dando cuenta entonces que obviamente la recursividad, pues bueno, funciona también para las AB0, pero para un conteo desde 1, 2 en adelante. Entonces, A más BK no deja de ser P sub K sobre P sub K menos 1. Entonces, hay una diferencia solamente para el primer término. A partir de esto, entonces, nosotros vamos a tener una premisa específica. ¿Cuál es esta premisa específica? La premisa específica es que si todo esto es cierto, nosotros entonces vamos a encontrar que la probabilidad en K modificada tiene que ser lo mismo que la probabilidad en K no modificada multiplicada por una constante. Multiplicada por una constante. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál o cuánto vale esta constante? ¿Ok? Para esto, vamos a utilizar un método muy sencillo y como lo hemos trabajado, de hecho, también con las continuas, vamos a utilizar las funciones generadoras. Las funciones generadoras son maravillosas en los modelos de pérdida porque precisamente nos permiten resolver este tipo de situaciones de una manera muy sencilla. Entonces, utilizando función generadora de probabilidad, cuya definición o más bien cuya representación es P sub n de z, en este caso vamos a empezar a partir de la función generadora de probabilidad, pero de nuestra modificada. Entonces, esta es la función generadora de probabilidad, P sub n modificada, evaluada en Z. Esto, pues bueno, por pura definición va a ser igual a la sumatoria, ¿desde dónde? Desde K igual a 0 hasta infinito de P sub K modificada multiplicada por Z a la K. ¿Ok? Esto no es otra cosa más que pura definición. Ahora, sabemos que las modificadas entonces tienen un valor que el primer valor, la probabilidad en cero, es un valor fijo que no pertenece a la distribución, de modo que yo lo puedo sacar de mi sumatoria y ponerlo por afuera. Entonces voy a tener P sub 0 modificado aquí afuera y este va a estar sumado con mi sumatoria, ahora sí, igual con K igual desde a 1, perdón, o con K desde 1, de lo mismo que tenemos aquí, P sub K modificada por Z a la K. Espero que ya se estén dando cuenta de hacia dónde vamos a ir. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos aquí a transformar esta parte que es de la función generadora de probabilidad modificada, vamos a transformarla en la no modificada para poder dejar todo en términos de la no modificada. De modo que esto, de acuerdo a esto que está acá, pues entonces quiere decir que aquí voy a tener P sub 0 modificado más una sumatoria desde K igual a 1
de C por P sub K por Z a la K. ¿Qué es lo que hice? Simplemente transformé la probabilidad en K modificada en C por P sub K, ¿ok? Porque de ese supuesto que está aquí es del que estoy yo partiendo. Si esto es cierto, entonces, pues bueno, de entrada yo puedo sacar la C como, como una constante. Entonces, esto es igual a P sub 0 modificada más una constante que multiplica la sumatoria desde K igual a 1, y ya sabemos que el tope es infinito, de P sub K por Z a la K. Ahora, esta parte es casi mi función generadora de probabilidad no modificada. ¿Qué es lo que le hace falta a esta? Pues para que sea la función generadora de probabilidad le falta empezar desde cero el conteo de la sumatoria. Por tanto, yo le puedo sumar una probabilidad en cero y al mismo tiempo restarle una probabilidad en cero, de modo que le estoy sumando cero en general, pero estoy agregando el término que le hace falta a la sumatoria para que esté completa la función generadora de probabilidad. Entonces aquí voy a tener P sub 0 modificada más C que multiplica a la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de P sub K por Z a la K menos P sub 0, que fue el P sub 0 que acabo de agregar a la misma sumatoria para poder empezar el conteo desde de K igual a 0, y entonces ya tengo a esta como una función de generadora de probabilidad, es decir, esta parte, nada más, es ya una función generadora de probabilidad de la no modificada. Ahora, si aparte tomo en cuenta lo siguiente, que si Z es igual a 1, entonces tanto esta como esta son iguales a 1. Es decir, P sub n modificada evaluada en 1 me va a dar 1. La sumatoria de todos los valores con z igual a 1, pues me tiene que dar la probabilidad total que es 1. Y lo mismo va a pasar con la no modificada. Cuando z sea igual a 1, pues bueno, también la función generadora de probabilidad va a ser 1. Entonces, cuando z es 1, las dos se igualan y entonces voy a tener una expresión del estilo 1 va a ser igual a P sub 0 modificada más C que multiplica a 1, que es el valor de toda la sumatoria de todas las probabilidades, menos P sub 0. Ya vieron entonces aquí, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a lograr? Pues que finalmente vamos a llegar a la expresión para C, donde C entonces va a ser igual a 1 menos P sub 0 modificada sobre 1 menos P sub 0. Y esta es la constante que convierte las probabilidades modificadas en cero, las convierte a las probabilidades no modificadas y viceversa. ¿Ok? Ahora, entonces vamos de forma concluyente, entonces sabemos que las, las de clase AB0, pues bueno, manejan sus probabilidades normales, van a tener P sub 0, P sub 1, P sub 2 en adelante. Mientras que las que pertenecen a la clase AB1 van a tener una cierta modificación. ¿Cuál es esta cierta modificación? Que la primera probabilidad, la de 0, es modificada, y a partir de ahí cada una de las modificadas se puede tratar de la misma manera, P sub 1 de M, P sub 2 de M, donde P sub 1 de M no es otra cosa más que C por P sub 1, y la segunda es C por P sub 2, y así sucesivamente. Hay que hacer una aclaración aquí, una nota importante. Cuando o si P sub 0 modificada no es un valor, no es cualquier número, sino es 0, entonces no le vamos a llamar modificada, le vamos a llamar truncada en 0 y vamos a utilizar P, T, P sub 0 truncada, ¿ok? Donde, pues bueno, en términos en inglés, es zero truncated. Entonces tenemos zero modified y tenemos zero truncated, donde
lo que vamos a tener es que si el valor inicial o de la probabilidad en cero es un valor fijo que no depende de la distribución, un valor fijo diferente de cero y menor a uno, entonces vamos a tener modificadas. Si la primera probabilidad en cero es cero, es decir, la probabilidad de que haya cero reclamos es cero, entonces estaremos tratando con una zero truncated o truncada en cero. A partir de esto, pues bueno, podemos encontrar expresiones que ya no voy a estar escribiendo para cortar un poco la duración del video, donde, pues, por ejemplo, para la Poisson o para cada una de las distintas distribuciones que pertenecen a la familia, pues puedo encontrar expresiones para las modificadas en cero o zero modified, donde, pues bueno, P sub cero modificado va a ser un valor arbitrario, que no pertenece nuevamente, que no pertenece a la distribución, y a partir de eso, nosotros vamos a poder calcular cada una de las futuras probabilidades a partir de 1, 2 en adelante, donde la primera probabilidad entonces va a ser igual a una constante multiplicada por la probabilidad no modificada, es decir, la que puedo calcular a partir de la función de probabilidad normal de una Poisson. ¿Cuál es esta? E a la lambda por lambda a la x sobre x factorial. Y entonces nosotros vamos a tener precisamente que si C es 1 menos P sub 0 por sobre 1 menos P sub 0, donde P sub 0 en el caso de la Poisson es E a la menos lambda, y esto va multiplicado por la probabilidad de n igual a 1 para una Poisson, ¿ok? Es decir, esto es la probabilidad de que n sea igual a 1 para una Poisson. Y lo amarillo es la probabilidad de que n sea igual a 0 para una Poisson. Entonces, pues bueno, utilizando un poquito aquí de tema de álgebra, pues bueno, vamos a poder llegar a una expresión para la primera modificada. Y a partir de ahí nosotros podemos generalizar. Para la modificada, nosotros simplemente tenemos que tomar la modificada y multiplicarla por nuestra constante C. ¿Cuál es nuestra constante C? Nuestra constante C es 1 menos probabilidad en cero modificada sobre 1 menos la probabilidad en cero no modificada. Y esto multiplicada por la P sub K pertinente. Y haciendo un poquito de álgebra, entonces podemos llegar a expresiones completas para nuestras modificadas a partir de las no modificadas. De este modo, la no modificada para una Poisson cuya primer probabilidad en cero es un valor fijo, se puede calcular para acá a partir de 1, 2, 3 en adelante, como 1 menos P sub 0 sobre E a la menos lambda menos 1 por lambda a la K sobre K factorial. Es decir, esta ya es la expresión para cálculo de probabilidades cuando provienen nuestros datos de una Poisson y tienen la primer probabilidad, la de 0, modificada. Del mismo modo, se va a hacer un proceso muy similar para cuando tenemos truncadas en 0. ¿Qué es lo que cambia? Que la primera probabilidad, la de 0, es igual a 0 y entonces el cálculo, de hecho, se vuelve un poquito más sencillo. Podemos seguir jugando y de hecho jugar precisamente con las funciones generadoras de probabilidad, donde, pues bueno, a partir de la modificada nosotros encontramos hace unos instantes que podemos primero separar la primera probabilidad, la de la que está en cero, la modificada, sacarla de la sumatoria. Y entonces a la sumatoria normal, para transformarla en no modificada, le sumamos P sub 0 y le restamos P sub 0. Y esto va multiplicado por nuestra constante que ya conocemos, que es 1 menos P sub 0 modificado entre 1 menos P sub 0. Si hacemos esto para una truncada, ¿qué es lo que va a pasar? Que la truncada no es otra cosa más que una modificada en cero con primera probabilidad igual a 0. Entonces el primer término desaparece y C, siendo 1 menos P sub 0 modificada, donde P sub 0 modificada es 0, nos queda 1 sobre 1 menos P sub 0. Y esto multiplicado por la función generadora de probabilidad de una no modificada menos su probabilidad en 0. Y entonces nuestra probabilidad truncada se puede ver como la no truncada menos P sub 0 entre 1 menos P sub 0. Entonces, esto no es otra cosa más que resultados que se pueden ir sacando jugando un poquito con cada uno de las funciones que hemos estado trabajando. A partir de esto, entonces, ya podemos encontrar para una recursividad específica
cuál es su función generadora de probabilidad y a partir de ella también identificar de dónde provienen nuestros datos. De este modo llegamos a un siguiente ejercicio que también es una pregunta de un examen de la SOA pasado. Esta pregunta SOA dice lo siguiente: el número de reclamos que se está modelando se lo hace con respecto a una distribución de clase AB0. Se nos dan los siguientes datos, que P sub 0 es igual a P sub 1 y esto es igual a 0.25. También nos dan P sub 2 que es igual a 0.1875. A partir de esto, lo que se nos pide es el cálculo de P sub 3. Entonces, en este momento yo te invitaría a que, revisando todo lo que acabamos de trabajar en las diapositivas anteriores, te tomes el tiempo para tratar de resolver este ejercicio, que de hecho es bastante sencillo. Entonces, pausa el video en este momento, trata de resolverlo y a continuación lo vamos a resolver. Bien, el ejercicio es bastante sencillo. Vamos a partir entonces de las distintas recursividades de entrada. Sabemos que P sub 0 y P sub 1 son idénticas. Entonces, si yo divido P sub 1 entre P sub 0 al ser los mismos números, pues esto me tiene que dar 1. Y pues bueno, esto pues me va a ayudar a tener un primer acercamiento, ya que sabemos que P sub 1 sobre P sub 0 es lo mismo que A más B sobre K, donde K en este caso es 1. Entonces, A más B es igual a 1. De ahí podemos hacer un segundo cálculo muy similar, P sub 2 sobre P sub 1. P sub 2 sobre P sub 1 me da 0.1875 dividido entre 0.25. Esto me da en general 3/4 o 0.75. Y esto, de acuerdo a la fórmula de la recursividad, es lo mismo que A más B sobre 2. Ya tenemos ecuación 1 y tenemos ecuación 2. A partir de esto, por supuesto, que vamos a poder concluir que A es igual a B y esto es igual a 1/2. Y por último, nada más necesitamos calcular P sub 3. Sabemos por fórmula de recursividad que P sub 3 sobre P sub 2 me tiene que dar, en este caso, 1/2 por 1 más 1/3. Y esto me llevará al resultado de saber que P sub 3 es igual a 1/8 o igual a 0.125. Y he ahí el resultado de este ejercicio. Como pueden ver, no son ejercicios complejos como tal, digo, se tiene esta imagen de que los exámenes SOA son sumamente difíciles y lo son. Sin embargo, cuando se está bien preparado, en este caso, sabiendo bien cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar, pues bueno, no vamos a tener absolutamente ningún problema en resolver este tipo de cuestiones. Entonces, el resultado es que la probabilidad en 3 es igual a 0.125, simplemente utilizando las distintas recursividades. Como lo habíamos comentado entonces, las truncadas y modificadas en cero, es decir, me adelanté un poquito a la diapositiva, cumplen la misma recursividad, pero esta recursividad ya no parte desde 1, sino parte a partir de valores de k igual a 2, 3 en adelante. La única diferencia, como se los había yo comentado anteriormente, la recursión empieza en P sub 1, es decir, a partir de P sub 2 se pueden hacer los cálculos, mientras que el anterior se comenzaba en P sub 0. Los valores que iban desde k igual a 1 hasta k igual a infinito obedecen a una constante de proporcionalidad. ¿Cuál es esta constante? C, donde C, como ya lo vimos, es 1 menos P sub 0 modificada sobre 1 menos P sub 0. Y a partir de esto, pues entonces vamos a tener precisamente que podemos manejar las recursividades truncadas y modificadas, vamos a poder manejarlas a través de la original, añadiéndole esta constante de proporcionalidad. Y entonces tenemos el caso cuando nuestra probabilidad en cero es igual a 0, le vamos a llamar truncada, y por eso aquí le estamos aumentando esta t como superíndice, y en el caso de que sea un valor mayor a 0 y menor a 1, por supuesto, porque estamos hablando de probabilidades, y este valor no dependa de la distribución original, pues entonces se les va a llamar modificadas. Las distribuciones de la segunda subclase son en efecto una mezcla de las clases AB0 y una distribución degenerada. Una distribución truncada en cero puede verse como una modificada
con P sub 0 igual a 0. Entonces, digo, nada más es realmente cuestión de semántica, pero bueno, aquí ponemos la M y cuando P modificada en 0 es igual a 0, estamos hablando entonces de una truncada. Ya casi para concluir esta cuarta sesión, pues bueno, se recomiendan estos ejercicios antes de la siguiente sesión donde ya vamos a empezar a trabajar modificaciones en póliza y vamos a regresar a las distribuciones continuas. Y bueno, pues para complementar y trabajar un poquito, pues revisar estos ejemplos que vienen acá. Por último, vamos a hacer un último ejercicio donde vamos a utilizar la función generadora de probabilidad. Vamos a considerar entonces una distribución geométrica que está truncada en 0, donde P sub 0 es igual a 1/2. Ojo, este ejercicio viene finalmente de una fuente externa y pues bueno, sí suena medio chistoso que me diga que es truncada en 0, pero la primera probabilidad me la está dando modificada. De hecho, pues bueno, lo voy a modificar de una vez para que no haya problemas. Estamos hablando entonces de una modificada en 0. Una distribución geométrica modificada en 0 con las probabilidades P sub 0 igual a 1/2 y P sub K a partir de K igual a 1, 2, 3 en adelante es 1/6 por 2/3 elevado a la K menos 1, ¿ok? El hecho de que esta K igual empiece desde 1 no quiere decir que esta ya sea mi fórmula de recursividad, sino que tengo que, a partir de esto que conozco, encontrar primero la función generadora de probabilidad y en segundo lugar encontrar tanto la media como la varianza. ¿Por qué en primer lugar vamos a necesitar la función generadora de probabilidad? Pues porque tenemos que recordar un detalle, que la función generadora de probabilidad cuando se deriva y se evalúa en z igual a 1, nos va a dar el valor esperado de n. Y de forma parecida o similar, cuando yo saco la segunda derivada de la función generadora de probabilidad y la evalúo en 1, esto nos da como resultado el valor esperado de n por n menos 1. Entonces, si yo quiero encontrar el valor esperado de n y encontrar la varianza de n, pues necesito obviamente la función generadora de probabilidad. Y para encontrar la función generadora de probabilidad, pues finalmente vamos a utilizar estos datos que se nos están dando. Entonces, obviamente aquí tenemos una modificada y aquí tenemos esta modificada. Lo único que necesitamos hacer entonces es utilizar nuestra función generadora de momentos, recordando que la geométrica, pues bueno, también pertenece a las clases AB0 como tal, o AB1 en el caso de que la primera probabilidad no dependa de ser una geométrica. Bien, te pido que pauses este ejercicio, el consejo, que pauses el video, y el consejo nuevamente es que utilices lo que acabamos de trabajar en las diapositivas anteriores. En este caso, pues nos están pidiendo la función generadora de probabilidad, así que no nos queda de otra más que usar esa función generadora de probabilidad a nuestro favor. Bien. Ok, suponiendo que ya se pausó el video y que se trabajó el ejercicio, pues bueno, vamos a verificar si lo que encontraste, pues bueno, se ajusta a el resultado. Entonces vamos a encontrar la función generadora de probabilidad de esto, ¿ok? Vamos a partir de la modificada, donde pues vamos a tener nuestra sumatoria desde 0 de la probabilidad modificada en K por Z a la K. Y aquí partimos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. De acuerdo al ejercicio, entonces mi primer probabilidad, la que es en 0, es 1/2. Y este 1/2 se va a sumar con la sumatoria desde K igual a 1, ¿ok? A de mi función que tengo ahí, que es 1/6 por 2/3 a la K menos 1. Y multiplicado todo esto por Z a la K. ¿Qué hacemos después? Pues bueno, vamos a empezar a sacar términos. De hecho, este 1/6 se puede multiplicar por este 2/3 a la menos 1 para que todo lo de adentro nada más nos quede en términos de lo afectado por K. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 que va a sumar 1/4 de la sumatoria desde K igual a 1 de 2/3 de K, perdón, 2/3 de Z a la K. Voy a hacer un poco de zoom para que no me
¿Ok? Bueno, entonces, esto va a ser igual a 1/2 más 1/4 de la sumatoria de K igual a 1, aún no meto la probabilidad que me hace falta, de 2/3 de Z y todo a la K. Ahora, antes de trabajar, de hacer mucho trabajo con esto, lo que podemos hacer es transformar esto de acuerdo a las series, cuando las hemos ya trabajado en materias anteriores. Pues bueno, 2/3 de Z a la K para una sumatoria que va desde K igual a 1 a infinito, pues esto puede ser visto como 2/3 de Z divididos entre 3 menos 2/3 de Z. Les pido verifiquen este resultado con el tema de series. Y entonces ahora sí, P sub n modificada en Z va a ser igual a 1/2 más 1/4 que multiplica a Z sobre 3 menos 2Z. Esto obviamente donde ya este cuarto ya multiplicó a la parte de abajo y reducimos algunos términos. Y esto es lo mismo que 1/2 de 1 más Z sobre 3 menos 2Z. Y esta va a ser nuestra función generadora de probabilidad para Z, para mis probabilidades modificadas. Lo único que tenemos que hacer pues ahora, pues nada más es trabajar la media, donde la media, como se los dije, el valor esperado de n, no es otra cosa más que nuestra función generadora de probabilidad derivada y evaluada en z igual a 1. A partir de esto vamos a encontrar que la media es de 1.5. Utilizando el mismo procedimiento, para la varianza vamos a sacar la segunda derivada, vamos a evaluar en 1, esto nos va a dar el valor esperado de n por n menos 1, y haciendo algunas divisiones y algunas restas, pues bueno, vamos a encontrar que la varianza de n finalmente va a ser igual a 9/4. Si no tuviste problemas para realizar el ejercicio, pues bueno, felicidades en caso de que lo hayas resuelto bien. Y en caso de que no, pues bueno, ahí están los detalles. Realmente me ahorro los pasos del álgebra para no alargar este video, pero pues finalmente estos son nuestros resultados. Entonces, cuando se trate de trabajar con funciones generadoras de probabilidad en conjunción con modificadas truncadas en cero y aquellas que no son modificadas, pues lo ideal es desarrollar la sumatoria, sacar los términos que no nos sirven y sumarle a la sumatoria y obviamente quitando lo que sumamos para que todo quede balanceado y sumarlos, quitarlos lo que no nos sirve, agregar lo que sí nos sirve y entonces dejarlo en términos conocidos. Por supuesto que aquí un repaso en el tema de series nos va a ayudar mucho, sobre todo, pues bueno, cuando estemos trabajando cualquier cosa que tenga que ver con frecuencia de reclamos. Bien, esto es el final de la sesión de esta semana. De nuevo me pongo a tus órdenes para que en el área de comentarios o escribiéndome directamente resuelvas cualquier duda, puedas poner algunos comentarios, algunas críticas, alguna queja que haya sobre el curso en general y para que este curso, pues bueno, vaya mejorando. La siguiente sesión, entonces, vamos a entrar al tema de las modificaciones de póliza, regresando ahora sí al tema continuo y volviendo a nuestra variable aleatoria principal, que es severidad o monto de pérdida. Te agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.